¿Estás bien?
Estimados participantes, muy buenas noches. Les saluda Rosy Condorio, asesora académica de Consultoría Internacional Público-Privado Galenos. Agradecer la participación de cada uno de ustedes al curso de interpretación y análisis clínico del examen general de orina. Esta ponencia estará a cargo por el doctor Juan Carlos Ávila. Antes de iniciar con la ponencia, voy a mencionarles algunas recomendaciones. Por favor, mantener los micrófonos apagados durante el desarrollo de la ponencia. Preguntas o dudas que tengan se van a responder al finalizar la presentación. Para la coordinación de la entrega de certificados en vía de la clase grabada, voy a dejar nuestros números de contacto en el chat del Zoom. Bien, eso sería todo. Buenas noches, doctor. Le doy el pase. Buenas noches. Ahora sí, iniciamos la clase. Bueno, vamos a empezar con lo que es el examen general de orina. Y para el examen general de orina, lo primero es entender qué parámetros nos va a permitir analizar este examen. Y algo muy importante para todos los presentes acá es la formación y la utilidad de este examen, que lo van a ver prácticamente a diario en cualquier lugar donde vayan a trabajar o cualquier lugar donde vayan a ser evaluados. Entonces empezamos. ¿Qué es lo que va a medir? Va a medir la orina. Y en primer lugar, nosotros tenemos que ver que la orina va a ser un ultrafiltrado del plasma en este caso, a través del cual el riñón va a excretar los tóxicos, entre muchas otras cosas. A través de un simple vistazo de la orina, nosotros podemos darnos cuenta de características físicas, características químicas, entre otras. Y es muy importante ver que va a evaluar tanto la función de diferentes sistemas, para ser específicos, el sistema renal, entre muchos otros que lo vamos a ir viendo adelante. Ahora bien, ¿cuáles son los componentes químicos de la orina? Lo primero, hay que entender de qué está hecho para luego ver la patología que tiene la orina. Y para nosotros es importante, antes de ver esto, tener en cuenta los objetivos. ¿Cuáles van a ser los objetivos del examen de orina? En primer lugar, va a ser detectar alguna patología o alguna anomalía que nuestro paciente tenga. Luego, también es estimación de la evolución de alguna enfermedad. Y finalmente es controlar el tratamiento de alguna enfermedad. Les pongo un ejemplo. Un paciente diabético que presenta glucosa en orina nos va a dar una forma, un parámetro de estadificar su enfermedad. Ahora que entendemos la importancia, nos vamos a los componentes. Primero es agua. Y nosotros tenemos que entender algo que es muy importante para poder estudiar todo lo demás. Todo lo que se va a excretar en la orina van a ser componentes hidrofílicos o conjugados. ¿Esto qué quiere decir? Que estos componentes ya han pasado por un metabolismo, por una conjugación. Uno. Segundo, compuestos orgánicos. ¿Cómo se va a medir la función del riñón? Con los componentes nitrogenados. La urea, la creatinina, el ácido úrico, el hipurato, entre otros. Y los no nitrogenados van a ser los oxalacetatos, los fenoles y el ácido glucurónico. En los componentes inorgánicos también nosotros vamos a tener los electrolitos que nos van a ayudar a determinar ciertos parámetros. Es muy importante tener en cuenta todos estos elementos porque nos van a ayudar con las funciones. Y recuerden un dato importante, los elementos que sean excretados en la orina van a ser siempre elementos polares o hidrofílicos, que quiere decir que van a ser solubles en agua. Ahora, vamos viendo lo que nos interesa. Nosotros vamos a ver esto, que es la composición de la orina, agua y 5% restante. En este 5% restante, lo que nosotros vamos a tener es lo siguiente. Primero tenemos la urea, que es un 2.5%. Luego tenemos sales disueltas, que los mencionamos, cloro, sodio, etcétera, 1.5, pigmentos, 0.95 y ácido úrico. Porque el tema de los pigmentos es importante porque nos va a permitir darnos cuenta de algunas patologías. Algo clásico que nosotros vamos a ver son las ictericias. Pueden ser ictericias obstructivas, ictericias no obstructivas,
ictericias de causa prehepática o de causa poshepática como pacientes con cole, entre muchas otras cosas. Entonces, ese es el enfoque que le tenemos que dar. Ahora, ¿es un indicador muy útil de la función renal? Obvio que sí, por supuesto, es su principal función y forma parte de los exámenes de rutina. Muchas veces van a ver que hay pacientes que requieren exámenes, pero ya. Les doy un ejemplo. En cirugía, hay un memotécnico bien sencillo que se les da a los pacientes que todo paciente debe cumplir antes de entrar a cirugía. El memotécnico es sencillo. Si alguien acá de los presentes se llama Hugo, nunca se va a olvidar y es Hugos. Entonces, miren, lo que nosotros acá vemos es hemograma, ureacreatinina, glicemia, orina, examen general de orina y todos los demás elementos de la sangre, coagulopatía, tipo sanguíneo, bueno, coagulograma, tipo sanguíneo, entre otros. Entonces, es un examen de rutina y dado que es de rutina, es el motivo de que le tenemos que echar tanto énfasis a esto. Ahora también debe ser interpretado en el contexto del examen del paciente y tiene que ser dirigido, aunque podemos tener hallazgos en el caso de algunas infecciones, otras cosas no esperadas, pero generalmente se va con una sospecha. Ahora, antes de entrar a los detalles de la orina, lo que nosotros vamos a ver es acá, examen macroscópico, lo primero que nosotros vemos, el color amarillo, el aspecto turbio, el sedimento abundante. Acá en el examen no está, pero nosotros también podemos comprobar el olor, un olor a manzana, o como lo dice el SUROS, un olor a frutos rojos, dulces, que asemejan un verano. Esos datos nos van a dar algo. Por ejemplo, el olor dulce nos va a dar ejemplo de que puede ser un paciente que pueda tener diabetes, un paciente con abundante ingesta de elementos de carbohidratos que tenían glucosa o un olor a amoníaco, personas, por ejemplo, que están perdiendo proteínas. Ahí puede ir un diagnóstico para ver síndrome nefrítico versus nefrótico que iríamos adelante. Otro detalle también, olor amoniacal, personas que, como les mencioné, síndrome nefrítico, nefrótico, personas con alta ingesta de proteínas, también puede haber el olor a algunos antibióticos, alguno de ustedes que también pudo ver. El sedimento, si es abundante o no, la espuma también en relación, entonces nos vamos. Luego la densidad es importante, es un parámetro que vamos a ver, el pH, dado que tenemos características que nos van a poder permitir ver esto. La glucosa siempre tiene que ser menor a 20, las proteínas igual, la hemoglobina negativo, cuerpos cetónicos, pigmentos biliares, todo negativo, o bueno, el urobilinógeno normal, porque esto va a ser producto de la degradación de la bilirrubina, que por diferentes vías va a dar el color, y aquí también podemos ver patrones de síndrome ictérico, podemos ver si es obstructivo, en este caso también nos podemos dar cuenta correlacionando bilirrubina directa e indirecta, si es prehepático, hepático, o extrahepático, la cristaluria, la presencia de los cristales que vamos a ver más adelante, células, entre otros. Y acá, lo que nosotros vamos que casualmente se encuentra a veces en un examen general de orina, es el caso de la presencia de leucocitos, de piocitos, de bacterias, de parásitos, entre otros. Un hallazgo muy habitual es cuando se hace un examen de rutina en los hospitales que tienen maternidades, se suele ver a las madres que se encuentran en un periodo posterior, antes de ser dadas de alta posterior al alumbramiento, que pueden presentar o no infecciones de tracto urinario. Entonces, hay muchas cosas que van dirigidos entre filamentos y otras cosas. Ahora vamos a ver algo más adelante que es la clave que tenemos que ir de lo sencillo a lo complicado. Tenemos que generar la primera micción de la mañana y tenemos que generar ese comportamiento en los pacientes. Ahora, ¿cuál es la técnica correcta de recolectar la orina? Miren, lo primero es orina fresca y en la mañana. Sí o sí tiene que ser la primera emisión matutina. Ahora, lo importante es que se recolecte el chorro medio. ¿Esto qué quiere decir? Primer chorrito va a ir a la taza. Segundo chorro se va. ¿Y esto por qué lo repito? Porque nuestra función como personal de salud es mencionarles esto a los pacientes. Y más que nada en primer nivel, porque es como que, me anda un frasco, lo llevo. No. Segundo chorro medio es el que se tiene que dar y lo demás se va generalmente de desecho. Ahora, hay mucha discrepancia, ¿no? De los tipos de frascos, entre otros, pero hay algo que inclusive en algunos exámenes de
ingreso a residencia, estaba de moda preguntar y por eso lo coloqué, es que no tiene que ser algo biodegradable porque va a alterar la muestra. Y además que sea un elemento estéril, lo cual permite en este caso el funcionamiento adecuado de la prueba y no genere falsos negativos, falsos positivos, entre muchas otras cosas que nosotros tenemos. Ahora, ¿qué es lo que nosotros tenemos que ver? ¿Cómo se procesa la muestra? Ya tenemos la obtención y en el laboratorio se realiza un examen físico-químico de la muestra, que ya lo han podido realizar. Se vierte la misma muestra en un tubo de ensayo y se centrifuga para poder obtener lo que es por precipitación, los sedimentos, el agua, entre muchas cosas. ¿Y qué es lo que va a destacar acá? Que nosotros vamos a tener un sobrenadante. Y este sobrenadante, ¿qué es lo que se va a hacer? Se va a descartar y con una varilla de vidrio que vamos a poner encima, se va a realizar un extendido de la muestra en un portaobjeto y se coloca un cubreobjetos y se lleva al microscopio óptico. ¿Para qué? En este caso, para poder observar y ver detalles microscópicos que nosotros nuestros ojos no podrían ver. Les doy un ejemplo: cristales, leucocitos, glóbulos rojos. El ejemplo, en un síndrome nefrítico, y esto suele ser la pregunta, la presencia de la hematuria microscópica, ¿qué vamos a ver? Glóbulos rojos de forma cilíndrica, y eso es lo que nos va a permitir ver este examen, teniendo en cuenta que tiene que ir dirigido nuestro análisis a la interpretación del resultado. Y es importante ver cada detalle para poder entender dónde podría estar si hubiera alguna falla en este examen. Ahora bien, ¿a quiénes se les solicita imprescindiblemente este examen? Bueno, como les mencioné, es un examen de rutina. El memotécnico Hugos lo utilizan para sí o sí todos los pacientes en una sala de cirugía, pongan una apendicectomía, un paciente que tenga una colecistitis aguda, entre muchas otras cosas, sí o sí tiene que tener un examen general de orina. Entonces, lo primero es pacientes de más de 60 años en busca de bacteriurias. ¿Por qué? Porque generalmente son más propensos a estas enfermedades, son asintomáticos, suelen tener diabetes, suelen tener hipertensión arterial, enfermedades que de por sí van a ir dañando sus riñones. Pacientes diabéticos a cualquier edad, sí o sí se les tiene que dar. ¿Por qué? Porque es una forma de controlar también cómo está la diabetes. Ahora, hay una pregunta que suelen hacer y también es importante recordarles, es: un paciente diabético, ¿cómo se sabe si ha estado adherido o no a su tratamiento? Uno, también puede ser que me van a decir no, que se le realiza la prueba, la glicemia, no. Es la hemoglobina glicosilada y también nosotros podemos ver si el paciente hizo caso omiso de las recomendaciones también por el examen de orina. Entonces, ahí es otro detalle. Mujeres embarazadas, como ya les mencioné, uno para ver función renal, otro para ver diferentes tipos, porque recuerden, las mujeres embarazadas son un grupo de riesgo generalmente para patología biliar por el memotécnico de las 4 Fs: female, fertility, 40 and fat. Y también porque son propensas a tener infecciones del tracto urinario. Ahora, adolescentes con sintomatología urinaria baja, también pacientes en este caso que han tenido una infección de tracto urinario baja y no se han apegado al tratamiento, que puede convertirse en una infección urinaria alta, pacientes que no se apegaron al tratamiento, pacientes con cólicos renales a repetición, pacientes que reciben fármacos potencialmente nefrotóxicos. ¿Por qué? Porque estos van a dañar la función renal y esta función dañada puede condicionar a otro tipo de patologías que también les pueden afectar a los pacientes. También puede ser la evaluación de cualquier cuadro de dolor abdominal agudo para poder correlacionar con algún tipo de infección o coinfección. Generalmente, en este caso, hay asociaciones con lo que podría ser Escherichia coli uropatógena, entre muchos otros. Ahora, la orina normal. Primero nosotros vamos a ver este frasco y vamos a ver lo que es la orina normal. Y miren, ¿qué es lo primero que nosotros podemos observar? Un color amarillo, un color ámbar. No es excesivamente denso, tiene una pequeña capa de espuma. Entonces, ese es un parámetro que nosotros nos vamos a dar cuenta. Ahora vamos a los detalles. Miren, lo primero es ver el color de la orina, que va a reflejar muchos datos. Uno, si es muy transparente, puede indicar que se está bebiendo mucha agua
o que el paciente tiene diabetes, también por mucha ingesta de agua, por lo que nosotros conocemos polidipsia, polifagia, poliuria. También el color muy claro puede indicar que en este caso el paciente tiene algún trastorno, que puede estar consumiendo agua excesivamente. También el paciente, en este caso, nos da datos. El 2 y el 3 son colores normales. Cuando ya el color es un poco más oscuro, nos da ligera deshidratación. Y en esto es importante evaluar la deshidratación porque hay deshidrataciones acompañadas de hiponatremia, hipernatremia, normonatremia, y es importante correlacionar. Miren, este examen nos puede dar un dato de deshidratación aparte de la clínica y poder ayudar a prevenir alguna patología. Deshidratación severa, otros factores. En este caso ya va a estar acompañado con lo que es oliguria, entre muchas otras cosas. Y aquí está el importante y el que nos va a tocar ver varias veces. Y que todos lo tienen que saber antes de entrar a los detalles, que es el color rojizo. Eso va a indicar hematuria macroscópica. Ahora, hay muchas patologías que pueden darnos hematuria macroscópica. Les doy un ejemplo. No sé si se acuerdan la tríada del síndrome nefrítico. Para que nunca se olviden. Han debido ver la entrevista de Diego Armando Maradona que decía, ¿qué le parece el fútbol mexicano? Y Diego decía, es eso. En este caso, ¿qué va a haber? Edema, hipertensión arterial y hematuria. Un dato. Pero muchas veces nosotros nos confundimos. Les doy un ejemplo. En su casa prepararon una ensalada de beterraga y tiñe el color y es como que la primera impresión no es sangre, pero para esto se requiere hacer el examen microscópico, en el cual vamos a observar si hay o no hay esta hematuria microscópica, si es hematuria macroscópica, entre otros. Y finalmente, colores van a dar datos relacionados a infecciones, bacterias, mayor acúmulo de pigmentos, trastornos en el problema del metabolismo de la bilirrubina, entre muchas otras cosas más. Ahora, el color que nosotros hemos visto y siempre nos tenemos que acordar es este color. Este se puede modificar, por ejemplo, con alimentos que les dije, vitaminas y antibióticos, porque recuerden que muchos antibióticos tienen su sitio de acción también a nivel renal y se terminan de metabolizar o posteriormente a su conjugación se van. Luego, también una coloración rojiza, por lo que nosotros vemos del grupo M. Si recuerdan, para hacer brevemente, dentro de los glóbulos rojos nosotros tenemos la hemoglobina. De este factor de la hemoglobina, nosotros vamos a tener el grupo M, que es el que contiene el hierro. Una vez que tenemos este grupo M que contiene el hierro, que va a estar cubierto por un anillo, esto se va a desprender y va a ir el metabolismo y nos va a dar una relación. En este caso, cuando hay un paciente que tiene mayor coloración, nos puede condicionar algún caso de hemólisis o algún tipo de patología. Porfirinas, en este caso también la mioglobina, que también va a ser coloración, el T, ahora el urobilinógeno, en este caso que nos da la coloración, la caoba, pigmentos biliares, que nos va a dar lo que nosotros conocemos como coluria por aumento de la bilirrubina, y finalmente negra va a ser alcantonuria. Ahora, en relación a su olor, lo que yo les mencioné es un olor sui generis, un olor particular. En este caso se modifica fácilmente. El primero que les mencioné es el olor a los antibióticos. ¿Y cómo es que va a modificar el olor? Bueno, es por el metabolismo. Todo lo que llega a pasar por el hígado es un ultrafiltrado del plasma sanguíneo. Entonces es algo que nosotros tenemos en nuestro plasma y tenemos que excretar. Les doy un ejemplo. Un paciente que come demasiada glucosa o que les otro ejemplo, han tomado mucha Coca-Cola o algo, va a reflejar en su orina y en su orina se va a ver, primero, un aspecto un poco más denso. Segundo, va a tener un olor afrutado, como lo menciona Suros. Y esto también nos va a dar un parámetro. Ahora, también el olor amoniacal puede deberse a una infección urinaria, puede deberse a una carga grande en lo que sería la ingesta de proteínas, entre muchas otras cosas que nosotros podemos tener. Ahora sí, ya tengo otra vez mi curso. Bien, entonces ese es el detalle que nosotros tenemos, el olor dulce, cetoanuria, ayuno prolongado, diabetes mellitus, entre otros. Bien, ahora, antes de ver algo relacionado al aspecto, es importante algunas veces, eh, les preguntan ciertos parámetros de historia. Entonces, lo que se van a acordar es que
Teófilo fue el primero en describir una prueba físico-química para relacionar este fluido que sale del cuerpo, que era la orina. Y lo primero que él describió, en este caso, fue su aspecto, que cuando era un líquido claro, límpido, era algo fisiológico y algo normal. Ahora, ¿qué nos daba? Lo patológico. Y en este caso, lo patológico, ¿por qué era o por qué es? Uno, por el enturbiamiento, por precipitación de cristales. Turbia, presencia de proteínas o elementos figurados en alta cantidad. Y acá les doy un ejemplo. Imagínense que un día ustedes van a comer harta carne, van a comer un bife. Posterior a esto empiezan a orinar y se ve espumoso. Son las proteínas que suben. Y en este caso, eso es lo que también podría dar un color un poco más turbio o diferencias. Ahora, para hablar de la densidad, un segundo por favor. Ahora sí, para hablar de la densidad, también nosotros tenemos que ver cuáles son las causas que puedan aumentar esta densidad o puedan disminuirla. En general, va a evaluar la función renal global y depende del grado de concentración o dilución urinaria. Por ejemplo, cuando es una baja puede deberse a una diabetes insípida o una insuficiencia renal crónica. Cuando es alta, lo que ya hemos mencionado, diabetes mellitus, por presencia de contraste radiológico, deshidratación. Ahora, ahora lo que nos vamos. En relación al pH, bueno, ya hablamos y vimos del color, ya vimos valores normales, decidencia específica, y hay un detalle que acá me olvidaba que les pueden preguntar. Hay una variación en lo que es la orina normal en su densidad específica que tienen que saber. Uno es la densidad específica en recién nacidos. En este caso, en recién nacidos va a ser de 1.012. En lactantes, por la presencia de todo el mecanismo que tenemos al lactar, va a ser de 1.002 a 1.06. Y en adultos, el parámetro que nosotros tenemos acá. Ahora, cabe recalcar que este dato que se los coloco acá es un promedio, varía según la literatura que lean, pero es un promedio que lo van a encontrar en Balcers. Ahora bien, la pH o el pH va a medir el potencial de hidrogeniones que nosotros tenemos y nos va a permitir tener parámetros. En este caso va a ser modificable por dieta, lácteos, carnes, cítricos, entre otros. Ahora, el pH es de 5 a 6 y lo que les mencioné es lo mismo. Hay un detalle que este pH va a variar, por ejemplo, en niños es un poco más elevado, en los recién nacidos. Es de 5 a 7, mientras que en niños y adultos puede tener una oscilación entre 4.6 hasta 8.0. Y es la importancia que nosotros tenemos en esta parte. Muy bien. Ahora sí, continuamos. Bien, en esto que les mencioné del pH. Ahora también es importante entender que la orina normal puede presentar ciertas características que pueden ser, uno, la espuma. Es blanca y poco persistente. Si es más, nos puede condicionar a presencia de proteinuria. Tiene que ser poquita la espuma. Si es más, ya nos condiciona a proteinuria. Y si es verdosa y persistente, nos condiciona a ictericia obstructiva. En este caso, las causas de la ictericia obstructiva que nos puede llevar, si ya vemos esto, pueden ser dos. Puede ser ictericia obstructiva de causa intraductal, que esto es una litiasis, o puede ser una ictericia obstructiva de causa extradistal, por ejemplo, un cáncer de cabeza de páncreas, un ampuloma, entre muchas otras cosas que nosotros podemos ver. Ahora, acá también, que nosotros podemos observar, nos va a dar varios parámetros. Y ahora, primero, las características químicas de la orina, nosotros vamos a ver primero, investigar proteínas. Ya vimos lo primero, síndrome nefrítico. Grupo M, que nos va a condicionar al aumento de la bilirrubina y nos va a dar la presencia de algún dato de hemólisis. La glucosa, para ver el metabolismo de la glucosa en pacientes diabéticos
cuerpos cetónicos, pigmentos biliares y el urobilinógeno, entre otros. Ahora, como nosotros ya tenemos todo lo normal y tenemos la pHimetría, ¿qué es lo que nosotros vamos a observar? Antes de pasar a esta, tenemos que ver dos puntos. Que la orina puede volverse alcalino, puede volverse ácido. Las causas para que esta orina tenga un pH, en este caso, más alcalino y que tenemos que tener en cuenta son las siguientes. Dietas ricas en vegetales que ya las mencioné o también presencia de pacientes que tengan acidosis tubular renal. En este caso, la orina va a ser alcalina porque va a compensar. Infecciones urinarias. ¿Por qué? Porque los gérmenes van a producir ¿qué? Ureasa. Y esta ureasa va a cambiar el pH. Y en este caso también por el tratamiento, por ejemplo, para fármacos, streptomicina, neomicina, canamicina, entre otros. Ahora, la otra parte es cuando los medicamentos, bueno, cuando la orina se vuelve ácida. ¿Qué es? Lo primero, en la primera causa que la orina se volvería ácida, ¿qué es lo que tienen que pensar? En dieta rica en carnes, porque las carnes van a desprender proteínas, y si recuerdan la composición de las proteínas se conforman de aminoácidos, los aminoácidos al final van a tener un grupo amino, un carbono central y un grupo carboxilo, y del grupo amino va a dar, en este caso, el metabolismo del amonio. Aumento de ácido mandélico y cloruro de amonio, acidosis por cetoacidosis, en este caso diabetes, inanición, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, entre otros. Y a lo que nosotros nos íbamos, que son acá, la orina normal, ya lo vimos, y nos vamos a esto, que es la clave que nosotros tenemos que ver. Y nos va a ayudar mucho. Hay muchas cosas, y en este caso es la primera, síndrome nefrítico versus nefrótico. ¿Por qué lo estoy tocando acá? Porque es muy importante. Primero, el nefrítico se van a acordar del memotécnico E. Se van a acordar de Diego Armando Maradona, que cuando le preguntaron sobre el fútbol mexicano no pudo responder. ¿Y qué datos nos daban? Edema, hipertensión arterial y hematuria. Lo primero, y miren la tríada clásica. Esta es una ayuda y nos va a diagnosticar. Y un detalle, en el examen general de orina, la hematuria que vamos a observar van a ser de glóbulos rojos cilíndricos. Van a disculpar, se movió. Y ese es un detalle. Ahora, normalmente las proteínas, ¿cuánto es su excreción? 150 miligramos aproximadamente en promedio, de 2 a 10 miligramos por decilitro. Ahora, esto es importante porque en la historia, Anderson, en 1979, nos demostró que existen más de 200 proteínas urinarias derivadas tanto del plasma como del tracto urinario. Entonces, las patologías que vamos a evaluar, el síndrome nefrítico nefrótico es al tiro, patología glomérulo renal o glomerular. Ahora, ya tenemos una. El síndrome nefrótico va a venir después de esta y lo que nosotros vamos a tener es una pentada clásica. Mira, va a perder mucha más proteína en la orina. Entonces tenemos una proteinuria marcada, más de 3,5 gramos por cada 1,73, mientras que en el síndrome nefrítico es menos de 3,5. Un detalle. Ahora, por lógica, para acompañar al examen y poder diagnosticar si el paciente está perdiendo orina, si está perdiendo proteína en la orina, en la sangre, ¿cómo va a estar su proteína? Disminuida, el paciente va a tener hipoalbuminemia. Entonces, ahí vamos a ir viendo otro tipo de parámetros que nos van a poder ayudar. Y miren, en esto vamos a diferenciar patrones glomerulares de tubulares. Un ejemplo que podríamos tener un patrón tubular es síndrome de Fanconi, cistinosis, enfermedad de Wilson, pielonefritis, entre otros. Ahora, las proteínas, como acá se los mencioné, su valor normal va en relación a un promedio, como lo dice Guyton. Vamos a imaginarnos una persona promedio que mide unos 70 y pesa 70, en este caso con un filtrado glomerular de 120 ml minuto. Y aquí nosotros nos vamos a esto. La proteína nunca debe superar 150 miligramos días para un sujeto. Los datos que les di antes son personas con una patología y la importancia del ego en esta patología es determinar si es síndrome nefrítico o nefrótico asociado a la clínica. La hematuria la podemos ver, claro, cuando es macroscópica sí, pero cuando es microscópica para determinar alguna patología, se ve si son cilindros, sí, si no son cilindros, no. Ahora también este
valor no es detectable por las tirillas reactivas. ¿Por qué? Porque las tirillas reactivas que se las mostré acá en este video, que se las mostré acá en esta foto, van a detectar, pero siempre y cuando sea más de 550 miligramos de proteína en orina. Ahora, aquí hay otro detalle. Hay otras categorías y estas son las que se tienen que acordar. Uno es la proteinuria, en este caso de sobrecarga. ¿A qué se debe? A un rebosamiento excesivo de la proteína en circulación, dietas. Otra causa, proteinuria de Benz-Jones asociada a mieloma múltiple, macroglobulinemia, linfomas malignos, entre otros. Y finalmente, lo que nosotros vamos a tener es la microalbuminuria, que es presencia de albúmina en orina por encima del nivel normal, pero debajo del rango detectable por los métodos habituales, las tiras reactivas. En este caso, en el síndrome nefrítico y nefrótico es un valor excesivamente alto, pero esta prueba nos va a permitir determinar si es nefrítico o es nefrótico. Y la clasificación, que lo vamos a poner acá en pantalla blanca para que nunca nos olvidemos, es la siguiente. Primero, la proteína intensa que nosotros vamos a ver es, como se los mencioné, más de 3. Ahora sí. Un momento, por favor. Ahora sí. La proteína que nosotros vamos a tener, o la intensa, va a ser más o mayor de 3 gramos. El primer factor que nosotros nos tenemos que acordar. Luego, la moderada. La moderada vamos a tener de 0,5 a 3. 0,5 gramos a 3 gramos. Y finalmente la mínima de 0,5 gramos, que la vamos a tener con M minúscula, 0,5 gramos por día, y una normal, que en este caso va a ser menor de 150 miligramos día. Ahora, este detalle es en adultos. ¿Qué va a ocurrir en niños? En niños, la proteinuria normal es menor de 4 miligramos por metro cuadrado hora. La anormal es de 4 a 40 y la proteinuria nefrótica es más de 40 miligramos. Entonces, este detalle nos va a servir para poder tener estos datos y poder correlacionar. Ahora, en este caso, lo que nosotros vamos a ver es el grupo hemo. ¿Por qué puede ser positiva la reacción hemo en la orina? Lo que hemos visto, los glóbulos rojos que contienen el grupo hemo. El grupo hemo contiene al hierro. El hierro se va a salir de esto para ayudar a formar lo que es los productos de la bilirrubina. Y estos van a terminar generando tinciones. En este caso, cuando hay presencia de glóbulos rojos, nosotros observaríamos hematuria. En otro caso sería hemoglobina y mioglobina, puede ser traumatismos. Ahora, el compuesto que le da color a la orina, ¿cuál es? El urobilinógeno. Y este urobilinógeno normal que nosotros tenemos acá se va a detectar. Generalmente puede detectarse un color normal cuando hay una enfermedad hemolítica. Aumenta el urobilinógeno, cuando una enfermedad hepática también aumenta porque en el hígado se da el metabolismo, y también en enfermedades obstructivas, como ya les mencioné, puede disminuir o puede haber su ausencia. Ahora, esto es un detalle, el urobilinógeno versus la bilirrubina y la presencia de estos en la orina. En este caso vamos a evaluar el color y la enfermedad, en este caso enfermedad hemolítica, enfermedad hepática y enfermedad obstructiva. El urobilinógeno tiene un color normal y no va a presentar ningún daño. Cuando hay una presencia de enfermedad hemolítica, va a subir. Cuando hay presencia de enfermedad hepática, va a subir, pero para poder determinar esto, si es hemolítica, no va a haber aumento de la bilirrubina directa, o bueno, en este caso, para asociar, y en lo que es de causa hepática va a tener un aumento mayor. Mientras que en el caso de una enfermedad obstructiva puede el urobilinógeno disminuir o estar ausente. La bilirrubina, en este caso en una enfermedad hemolítica, en la orina no se va a detectar
en una enfermedad hepática puede ser positivo, puede estar elevada, y en este caso una enfermedad obstructiva va a estar elevada. Entonces, otro parámetro que nosotros tenemos para poder evaluar. Nos vamos a lo que es la presencia de glucosa en sangre. Y en este caso, normalmente, como les mencioné, no debería aparecer en orina. Y aquí hay un detalle que aparece al superarse el umbral renal para la glucosa. Porque a nivel renal, nosotros tenemos transportadores que se van a saturar. Usualmente estos se saturan aproximadamente a los 180 miligramos decilitro. Y su presencia siempre es patológica y generalmente manifestación de diabetes mellitus, una forma de diagnosticar. Ahora, los cuerpos cetónicos van a indicar, o cetonuria pueden indicar lo siguiente: ayuno prolongado, donde el cuerpo ha entrado en una fase degradativa para poder generar otras proteínas, dietas hiperlipídicas y también la diabetes mellitus. Los pigmentos biliares va a ser la presencia de estos, que ya se los mencioné en la orina, es patológica y se denomina coluria. Generalmente, cuando es de una causa obstructiva, que ya les mencioné que el urobilinógeno va a estar disminuido, pero la bilirrubina va a estar aumentada, va a ser una obstrucción de vía biliar. En este caso puede ser extrahepática, que es lo más común, intrahepática, y habría un juego junto con laboratorios de sangre, entre muchas otras. Y generalmente el color que ya lo tenemos, caoba o ámbar, que lo hemos mencionado. Ahora, el urobilinógeno que les mencioné es normal. Puede estar aumentada, como les dije, en las hemólisis, o puede adquirir un color de té, o disminuida en las ictericias obstructivas por el tipo de metabolismo y la obstrucción que se da, que en este caso las hemólisis sería una patología prehepática, y las obstructivas, como por ejemplo la litiasis en vesícula, o que un cálculo se enclava en el esfínter de Oddi, entre muchas otras cosas, podría ser a causa obstructiva. Ahora, nos vamos primero al sedimento urinario. Y esto es muy importante porque ¿qué elementos constituyen este sedimento urinario? Primero, lo que nosotros vamos a observar es tejido epitelial, el urotelio, que es un epitelio de transición que puede distenderse en el caso de la vejiga, los glóbulos rojos, glóbulos blancos, que máximo podemos ver hasta 5 por campo, cristales que vamos a observar en orinas ácidas, oxalatos, ácidos úricos, orinas alcalinas. En este caso puede deberse a fosfatos amorfos, amoníaco magnésicos y de calcio, y los cilindros, y halinos en escasa cantidad. Ahora, en el tema de los cilindros, lo que nosotros podemos observar son 3: hialinos, cereos y granulares. Los hialinos, ¿a qué son estos cilindros? Acúmulos de proteínas que se precipitan. Los cereos van a ser una degeneración subsiguiente de los cilindros granulares, que se encuentran especialmente en pacientes con nefropatías crónicas, porque están excretando más proteínas de lo normal. Y finalmente los granulares solo van a estar presentes en condiciones patológicas y también en normales. En este caso son agregados de proteínas que se pasan a los túbulos cuando el glomérulo es dañado. Y ahí tenemos la clasificación de los cilindros, que también es una parte importante de esta evaluación. Entonces empezamos con lo que nosotros vamos a ver, las células protelianas. Aquí en el sedimento de orina nosotros podemos ver las células uroteliales, que significan que ha habido daño del parénquima renal. También podemos ver la presencia de leucocitos, que pueden asociarse a una infección, la presencia de eritrocitos, que ya sabemos que si se ve a nivel microscópico, ¿qué es? Exacto, es una hematuria microscópica. Ahora, la hematuria, como ya les dije, generalmente son los cilindros de Matías o cilindros dismórficos, que va a ser una característica para poder diagnosticar síndrome nefrítico. Cuando son solamente Matías, puede ser asociado a lo que sería una enfermedad asociada a la coagulación, una coagulopatía, una enfermedad de los uréteres o de los cálices. Cuando hay hematías, cilindros de leucocitos, enfermedad intersticial; hematías o glóbulos rojos y leucocitos, patología del tracto urinario; y negativo, generalmente cuando hay hemoglobinuria, mioglobinuria o orina diluida. También los cristales, cristales de ácido úrico, oxalato de calcio y fosfato triple. Entonces,
Lo que nosotros vamos a hacer, también podemos ver un cilindro séreo, moldes de proteína coagulada que les mencioné, y nos vamos a una de las primeras diapositivas para poder entender. Y es esta. Ahora, ¿cómo interpretamos? Aquí, por ejemplo, tenemos un examen de orina que nosotros tenemos que interpretar. Lo primero que nosotros nos vamos a hacer, y va a ser en orden como está en el examen, nos vamos al examen macroscópico. Y tenemos que orientar y el diagnóstico bien. En este caso, muchas nos van a dar, muchas empresas, muchos laboratorios, entre otros, la cantidad 40 ml, el color amarillo, otras ponen color amarillo ámbar, otras formas, el aspecto opalescente, transparente, turbio. En el sedimento nos van a poner abundante, no abundante. Otros laboratorios nos colocan presencia de espuma, presencia de otro, factores, entre otros. Luego de irnos a esto, nos pasamos al punto número 2, que va a ser el examen químico. Ahora, en el examen químico, lo primero que nos fijamos es la densidad y tenemos que correlacionar a la edad del paciente porque les mencioné que acá hay diferencias, tanto entre lo que es un paciente de menor edad, un neonato o un paciente lactante. Luego nos vamos a ver el pH y en el pH también tenemos que valorar las enfermedades o valorar la compensación en el caso de las acidosis o alcalosis. Luego la glucosa, siempre debemos permitirnos ver que esté menos de 20 miligramos. Si está más de 20 miligramos, ya nos puede hacer sospechar de alguna patología y entre estas, ¿cuál sería? La diabetes mellitus. La presencia, en este caso, de hemoglobina, de proteínas, nos puede asociar a una enfermedad de causa renal, síndrome nefrítico nefrótico o microalbuminuria, como lo dijimos. Los cuerpos cetónicos igual, los pigmentos biliares que lo hemos explicado, el urobilinógeno igual y los nitritos como lo explicamos. Ahora, a nivel microscópico, que nosotros vamos a ver, tenemos que ver unas células epiteliales. Estas células epiteliales siempre tienen que estar en un parámetro que es de 5 a 10. ¿Y por qué? Porque más de esto es, bueno, lo normal es de 3 a 5, pero alguna literatura menciona hasta 10. Pero lo normal es que denota el nivel de descamación a nivel tubular, entre otros. La presencia de leucocitos, que nos va a dar la relación a lo que serían las bacterias, presencia de infección, entre muchas otras cosas, los glóbulos rojos, que ya mencionamos, microalbuminuria, entre muchas otras cosas, y también asociado a la hematuria. Luego vamos a tener la cantidad de bacterias, pueden estar o no estar aumentadas, los piocitos, usualmente entre 15 a 20, y los cristales. En este caso, que vamos a tener, los cristales van a reflejar algún tipo de patología que nosotros tenemos. Y finalmente las observaciones, tipo de sedimento, y con eso, como tal, tendríamos el examen general de orina concluido. Voy a proceder a la diapositiva y correspondiente para resolver las preguntas que ustedes tengan en relación al examen general de orina. Entonces, si tienen alguna pregunta, por favor, la hacen saber y las respondemos acá mismo. Les doy para que escriban en el chat o por la transmisión también para poder verificar y poder resolver las dudas que tengan ustedes. Bueno, en el interludio en lo que formulan alguna de sus preguntas y si no, recuerden que la clase va a estar grabada, se va a pasar las diapositivas para que puedan realizar una vez se comuniquen, agradecer al Centro de Integración, de Actualización y Formación Profesional, que permite estas clases para poder generar una mejor formación y además poder consolidar conceptos que son necesarios para la práctica clínica diaria. En caso de no existir preguntas, daríamos por concluida esta sesión académica y concluido el tema de examen general de orina.